podemos denominar fraudulenta, ¿no? Es decir, las leyes peruanas facultan, digamos, para que en estos momentos el fiscal Domingo Pérez pida al Poder Judicial una prisión preventiva y esto se resuelva en las próximas horas por la sala del doctor Juan Carlos Sánchez y que se apruebe esto y de alguna forma revocaría este asilo, o cuál es este trámite o alguna contradicción si es que la existiera. Sí, o sea, finalmente si el Poder Judicial ordena la prisión preventiva del expresidente García, por más de que él esté alojado o asilado en la casa del embajador de Uruguay en Perú, él no podría salir prácticamente de ese lugar, porque tan pronto ponga un pie afuera podría ser detenido y llevado a responder ante las autoridades nacionales. Incluso un salvoconducto no podría protegerlo, porque si el Estado peruano recibiera la información de que el Estado uruguayo ha asilado al señor García, el Estado peruano podría no reconocer ese asilo y presentarse una situación muy parecida a la de Julian Assange, el caso de Wikileaks, quien se encuentra en este momento asilado en la Embajada de Ecuador en Inglaterra y no puede salir porque las autoridades inglesas han dicho que no van a reconocer ese asilo. De manera que si el señor Assange pone un pie fuera, también sería llevado inmediatamente ante las autoridades americanas para el trámite de extradición, ¿no? Entonces acá podríamos decir que hay algo similar. El Estado peruano no reconoce las decisiones que pueda tomar el gobierno uruguayo de darle un asilo al señor García. Entonces el señor García prácticamente quedaría en una situación tipo de arresto domiciliario, no pudiera salir de ese lugar porque tendría el asilo en el mejor de los casos ante el gobierno uruguayo, pero no podría salir del lugar ni siquiera con un salvoconducto porque sería detenido. Perfecto. Entonces, solamente es la única opción que tiene el gobierno peruano, digamos, no reconocer este asilo, y Alan García quedaría prácticamente encerrado en esta residencia. ¿Hay alguna otra forma para poder revocar esto o para evitar que él pueda salir del país, obviamente? Claro, siempre pensando en que le darían el asilo. Puede ser que el gobierno uruguayo finalmente no se lo dé, o se lo dé inicialmente y ante un cambio de gobierno puede haber un cambio a la vez de voluntad política y revocarle el asilo. Pero el señor García, en verdad, no tiene forma de demostrar que es un perseguido político. Hay que recordar que el asilo político es una figura excepcionalísima, la invocó, y el presidente más conocido es el del propio de la Torre, del Partido Aprista. Esta es una cuestión tan excepcional que está relacionada con la persecución por delitos políticos. El señor García no está perseguido políticamente. Este no es el caso de los cuatro Subios y el señor Toledo o el caso de la Torre. Estamos hablando acá de delitos comunes, ¿no? Colusión, tráfico de influencias, lavado de activos. De manera que son delitos comunes y el señor García está sometido al debido proceso. Tiene un abogado, hay un juicio, hay una audiencia, hay un juez, hay un fiscal. Entonces, no hay razones en verdad para que se le otorgue el asilo, pero también el público debe entender que el asilo es una decisión política, ¿no? Que no es jurídica, es netamente política. Y en ese contexto también políticamente el Estado peruano puede reaccionar en el sentido de que si se le da el asilo, no reconocerlo y desde el punto de vista del derecho internacional ejercer cierta presión para que ese asilo o no se dé o en su caso sea revocado. ¿Hay alguna otra forma? Porque, bueno, hemos estado revisando, y por ejemplo el artículo 3 precisamente de esta Convención de Asilo Diplomático indicaba, ¿no?, que salvo que exista un carácter político, pero ya varias personas nos decían que las condiciones no se cumplían. No hay una persecución para muchos expertos en este tema. En todo caso, ¿qué habría podido ver o qué podría encontrar el gobierno de Uruguay para basarse y darle este? En verdad, como es una decisión política, no hay necesidad de una motivación, ¿no? El asilo se otorga porque el gobierno uruguayo decide. ¿Interpretación propia? Claro, es una interpretación propia, no sujeta a ningún control, no hay un tribunal internacional que pueda controlar eso, de manera que acá estamos ante una decisión netamente política, unilateral del Estado uruguayo, con las consecuencias que eso le pueda traer, porque Uruguay a la vez tiene una larga tradición de persecución de la corrupción, pero a la vez de protección de los derechos humanos, y creo que en ese contexto no sería una buena carta de presentación de Uruguay a nivel internacional que está protegiendo a una persona investigada por un tema de corrupción o de lavado de activos, ¿no? Entonces, por más de que se dé la decisión, suponiendo que se le otorgue el asilo, que es algo que todavía no se ha determinado, lo que va a pasar acá es que Uruguay va a tener que ponderar, poner sobre la mesa el tema de, digamos, el deseo de proteger al señor García versus
el costo político, ¿no? Y a nivel internacional que eso le pueda generar. El costo político y los tratados y cómo quedan estas relaciones tal vez rotas si es que se dé entre Perú y Uruguay. ¿Hay alguna otra forma de pedir de repente a otros países que fueron garantes de este convenio o que pertenezcan a la región que puedan interceder en caso se confirme que se ha aceptado este asilo? Sí, efectivamente, existe la posibilidad de ejercer presión en sentido, digamos, político a nivel internacional para que el Estado uruguayo no acepte esa extradición o, de ser el caso, la revoque si la otorgara. Y eso es a nivel de los diversos foros internacionales, ¿no? Hay que recordar de que Uruguay es parte también de la Convención Interamericana contra la Corrupción, es firmante también de la Convención... Se podría apelar allí, digamos. Claro. Entonces, en el ámbito de lo que es el control, digamos, del cumplimiento de estos compromisos internacionales, pueden haber espacios para ejercer presión, pero no hay, como reitero, un tribunal internacional para estos casos como puede ser la Corte Interamericana, que más bien protege al ciudadano por tema de derechos humanos, ¿no? Es decir, la Corte Interamericana para un tema así no tendría competencia para obligar al Estado uruguayo a realizar esa decisión. Perfecto, muchísimas gracias entonces, doctor Torres Caro, por habernos ampliado un poco los detalles de cómo funciona esta parte jurídica entre ambos países y cuáles son las opciones que esperan. Sin duda vamos a tener más detalles en las próximas ediciones de TV Noticias 7.3. Conmigo hasta aquí, nos despedimos, que tenga muy buen inicio de semana. Permiso. Contabilizados por orden de Barata, pero él no sabe a quién se les entregó. Lo cierto que no fue para abajo, que fue para arriba. Muy bien. Por atrevernos a decir eso, Alan García nos llama imbéciles. Bueno, esperaremos que Barata hable, y si no habla Barata, otros hablarán, porque el dinero, 14 millones de dólares, no se evapora. Sin embargo, lo que a mí me llama poderosamente la atención, no sé si a ustedes, si yo fuera un presidente honrado y me entero que en mi gestión de gobierno, cuando yo era presidente del Perú, recibí en Palacio de Gobierno más de una vez a un contratista del Estado, y en una obra que era mi favorita, mi preferida, mi engreída, me ha robado 24 millones de dólares, ¿no estarían ustedes, digamos, indignados con el contratista? Con el contratista. No con otros robaron, con el contratista. No diría, estos corruptos de Odebrecht, estos sinvergüenzas que nos han robado. ¿Hemos escuchado a Alan García quejarse de la conducta de Odebrecht en el Perú en algún momento? Yo no, de repente ustedes sí. Parece que esa parte se le olvidó. Nunca se ha quejado de la conducta de Odebrecht. Se ha quejado que los otros robaron y él no. Pero nunca ha dicho, Odebrecht le robó a mi gobierno. Nunca lo ha dicho. Qué raro, ¿no? Pero vamos a asuntos más pequeños, ¿no es cierto? Conferencias. Y fíjense ustedes, para que tengan una idea clara, el presidente de Brasil, Lula, no está preso por recibir 14, 20 o 50 millones de dólares. Está preso justamente porque le compraron un departamento que ni siquiera ocupó. Alan García tiene un pequeño problema con su carrera de conferencista. Primero, sus honorarios. $100,000 por una conferencia. De esto ya se hizo mención en el año 2013. Miren, ni Bill Clinton, ni Chomsky, ni Zuckerberg, ni nadie en el mercado internacional de conferencias cobra $100,000 por una conferencia. Dice el señor García que le ha hecho grandes aportes a la economía del mundo. Y yo en eso sí le doy la razón. No cualquiera quiebra un país. Vamos, no cualquiera organiza una ola migratoria de los peruanos. Él quebró un país. Sí, claro, es un aporte negativo y de repente algunas personas estarán interesadas en lo que no se debe hacer. Pero dudo mucho que eso cueste $100,000 por conferencia. Lo segundo es que IDL sí ha acreditado, sí señor, ha acreditado que el pago lo ha realizado Odebrecht, cosa que él negó sistemáticamente en sus tweets y oralmente, diciendo que la Federación de Empresarios Industriales de Sao Paulo le había pagado, lo cual no es cierto. Está documentado hasta el detalle
la forma en la que se utiliza un testaferro, el señor Espinola, el cual recibe un honorario de $15.000 por tramitar el pago desde Brasil, no desde un offshore, que hubiera sido ahorro, como Espinola sugiere, y lo que sugiere Grillo inmediatamente, director de operaciones estructuradas, es que no se puede pagar desde un offshore porque hay que establecer que este pago se ha hecho desde Brasil por la conferencia y que no hay ninguna empresa brasilera que quiera hacer testaferros. Y le ofrecen esta oportunidad de negocio a su ya, ¿no es cierto?, recurrente asociado para este tipo de trafas, que ha confesado todo en diciembre del año pasado. Están los correos electrónicos, está el testimonio. Alan García recibió $100.000 después de la conferencia. Segundo problema de Alan García, ya había dado conferencias en Brasil gratuitamente. Antes no había cobrado y ahora cobra $100.000. Tercer problema para García, las inconsistencias. Cuando él se presenta ante el fiscal Peláez, dijo que había dado 18 conferencias. Ahora resulta que son 34. Y además tiene una fase absolutamente, qué sé yo, entusiasta del conferencismo. Y luego ya no da más conferencias. Cuando Peláez lo investiga a su solicitud en el año 2013 o 2014, lo investiga porque el señor García tenía gastos que no podía sustentar, como pasa normalmente con estas personas. Tenía un alquiler en Las Casuarinas, tenía una casa comprada en San Antonio, que son 2 lotes que tenía que unir y remodelar, que cuesta carito, y además se fue a vivir a Madrid. Tenía que sustentar de alguna manera estos gastos, siendo él una persona como Keiko Fujimori, disculparán ustedes, que no trabaja. Entonces, la venta de sus libros, que ni Vargas Llosa ha vendido tanto, y sus conferencias justificaban todo esto. Ahora está claro que este pago realizado por un contratista del Estado, Odebrecht ha sido un contratista del Estado, favorecido durante su gobierno, se realiza a su pedido después de que dejara de ser presidente y después de la famosa conferencia. Que él pague tributo sobre eso y que lo meta a una cuenta corriente en el Perú no significa más que una cosa, que está blanqueando el dinero. Y eso lo sabe cualquiera. Pero ahí no nos quedamos con las inconsistencias. Por favor, ayúdenme. Esta mañana el señor García dijo, si insulto a Gorriti, me salvo. Y se le ocurrió esta genial idea, lanzar este tuit en el cual él reconoce que ha recibido el dinero de Odebrecht. No se ha dado cuenta. Acá hay que determinar después quién es el imbécil. IPIS, el Instituto de Prensa y Sociedad, organizó en el año 2013 un concurso y llamó a varios auspiciadores. Telefónica, ¿no es cierto?, la Universidad Católica, Odebrecht, entre otros. Ese concurso fue público, notorio, con los auspicios. Y con el dinero de los auspiciadores se pagaron los premios. ¿Cuál es el ilícito ahí? Ninguno. Pero a Gustavo Gorriti, con toda razón, le pareció que asociarse a una empresa con mala reputación no era una buena idea. Nada más. Eso fue todo. Miren lo que escribe Alan García. Por favor, no se lo lleven. Para Gorriti lo de IPIS fue solo una falta grave, ha dicho esta mañana Alan García. Por el mismo y supuesto hecho, me hace cómplice de un pago estructurado. En 2012, ¿alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht? ¡Bingo! Le pagó Odebrecht. O sea, a él lo que le molesta es que lo pongan en la caja 2. Pero ya nos está reconociendo aquí que le pagó Odebrecht. Pero lo está diciendo. A confesión de parte, relevo de prueba. Y en el caso de García, no importa si es de la caja 1, de la caja 2 o la caja 23. Él era presidente del Perú. Dejó de ser presidente del Perú. Una contratista del Estado peruano le pagó encubiertamente, y no en un acto público, encubiertamente un honorario. Si hubiera sido un acto público, hasta podríamos discutirlo. Pero utilizando testaferros. Eso se llama, señores, cohecho. Y el acto de revertir el dinero al Perú a través de un testaferro se llama lavado. Por eso es que ayer el señor fiscal Pérez no solamente ha pedido impedimento de salida, sino que ha ampliado esta investigación a lavado de activos. Así de dramático el caso del señor García. El señor García no necesitaba disponer de millones, necesitaba disponer de esta caja chica para justificar $800.000 ante el fiscal Peláez, su amigo, que le organizó una cosa decidida sobre enriquecimiento ilícito para que no pueda ser después investigado. Con un perito de 2, uno era priista.
para que se hagan una idea de lo que fue esa investigación. Hay que felicitar finalmente a IDL Reporteros, que con una nota ha hecho más por la investigación Lavallato, ¿no es cierto?, que Rosita Bartra durante 2 años gastando 3 millones de soles. Ojalá subiéramos los periodistas de investigación esos recursos para poder seguir investigando. Estos vehículos policiales dedicados al custodio también de las embajadas, como estamos viendo en estos momentos, hay personal de serenazgo que también está aquí en la zona y se cree que en las próximas horas van a estar llegando muchas personas a manifestarse respecto a este pedido de Alan García en esta sede de la embajada uruguaya, donde permanece desde el día de ayer. Recordemos que él llegó hace unos días de España, citado por el fiscal José Domingo Pérez, para que él pueda ampliar la investigación y su declaración respecto a la investigación que se sigue por el caso de la línea 1 del metro de Lima, en donde precisamente se dio a concesión esta importante obra y aparente cuadra 2 de la calle Peset en el distrito de San Isidro, donde permanece desde el día de ayer en la noche el expresidente Alan García, tras conocerse por parte de la Cancillería oficialmente que él ha solicitado asilo político en el país de Uruguay. Precisamente lo que se está manejando, información, es que se encuentra dentro de esta sede de la embajada, precisamente esperando la respuesta de que si se le concede o no este pedido de asilo. Hay mucha expectativa por parte de los medios de comunicación, hay muchas personas que se están congregando en estos momentos haciendo protestas frente a la embajada, reclamando precisamente de que y pidiéndole al presidente uruguayo no conceda el asilo político al ex mandatario, quien ha señalado, lo solicita de esta manera, pues considera que hay una persecución política tras las investigaciones que se realizaron. Vamos a conversar con uno de ellos. Señores, ¿ustedes han venido a manifestar usted en contra de este pedido de asilo? Efectivamente, llamamos al pueblo peruano que se concentre el día de hoy en la cuadra 2 de acá de Peset, en San Isidro, al costado del Golf, para decirle no al asilo político, y hemos pedido al presidente Tabaré Vázquez de Uruguay que niegue, porque este es un proceso normal. Con eso se está dando la razón al fiscal Domingo Pérez, el cual el día de mañana inmediatamente debe pedir que se dicte prisión preventiva contra este señor, un proceso judicial que se sigue normal. Estamos viendo que tienen algunos carteles ahí en la mano. Efectivamente, no al asilo político. Este señor, como trata al pueblo peruano, es un imbécil que por estúpido se va a quedar acá en el Perú, no va a salir del Perú. Okay, tenemos a otro de los manifestantes, han llegado ellos con una bandera del Perú, están congregándose muchas de las personas para solicitarle al embajador y al presidente uruguayo que no se le entregue el asilo político. No es lo que ellos manifiestan. Señor, ¿cómo está? Buenas tardes, un saludo a todo el pueblo peruano. Este señor, espero que le denieguen el asilo político y se vaya directamente al Lurigancho. Ok, esa es la situación que se está viviendo. Hay mucha presencia policial también. Vemos los carros de la comisaría de Orrantia del Mar. Así también hay vehículos de la policía custodiando los alrededores. Estos vehículos policiales dedicados al custodio también de las embajadas, como estamos viendo en estos momentos, hay personal de serenazgo que también está aquí en la zona y se cree que en las próximas horas van a estar llegando muchas personas a manifestarse respecto a este pedido de Alan García en esta sede de la embajada uruguaya, donde permanece desde el día de ayer. Recordemos que él llegó hace unos días de España, citado por el fiscal José Domingo Pérez, para que él pueda ampliar la investigación y su declaración respecto a la investigación que se sigue por el caso de la línea 1 del metro de Lima, en donde precisamente se dio a concesión esta importante obra y aparentemente, según lo que manifiesta la Fiscalía, se investiga si se hubo cobros o no indebidos respecto a la decisión que se tomó para que esta obra se realizara por parte de la empresa Odebrecht. Hay que resaltar también que en los últimos días también se ha conocido sobre estos presuntos aportes que habrían provenido de la caja 2, de que era la caja donde Odebrecht disponía el dinero ilícito para poder sobornar a las autoridades políticas de varios países, incluyendo la de nuestro país, donde se señala habría pagado además desde allí $100.000 para una de las conferencias, de las tantas conferencias que el exmandatario dio
y con el cual se habría beneficiado, lo cual también viene siendo investigado. Vamos a estar a la expectativa, ¿no?, de cómo se va desarrollando. Primera noche que ha pasado Alan García en el interior de la Embajada de Uruguay solicitando un asilo político. Volvemos. De IDL, usted lo escuchamos, ¿qué es esas acusaciones que dicen que hay nuevas evidencias? Pero toda la vida IDL, que juega en pared con algunas fiscalías, y eso se ve claramente, se desespera en decir, no le encontramos nada, como dicen parlamentarios enemigos míos, no le encontramos nada. Entonces ellos dicen, sí, pero queda este resquicio. Por ejemplo, ha sido muy claro Odebrecht en decir, y Barata, y Nostre, le hemos pagado a este viceministro, pero a García ni un centavo, nunca. Y de pronto sale una declaración así descolgada, dice el señor Nostre, pero Barata me dijo que hiciera una anotación de 20 millones. Entonces dicen, 20 millones menos los 8 que le dieron al viceministro, los otros 12 deben ser de Alan García. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Encuentren algo. ¿Imbéciles quiénes acabamos de escuchar? Bueno, los malvados que se pasan la vida diciendo que cualquier cosa que pudiera haber tiene que ser Alan García. Por favor. Yo soy vecino de San Isidro y estamos muy fastidiados y estamos esperando que el embajador expulse a este mafioso de acá de la embajada, porque este señor es un delincuente. Este señor no es, ha robado recursos al país, ha enriquecido. Por eso que hago un llamado a los vecinos de San Isidro para que este señor lo saquen de acá y se vaya del Lurigancho. Ustedes se están convocando también con un colectivo, ¿entendemos? Por supuesto. Efectivamente, señorita. El día de ayer estuvimos reclamando que se impida la salida del país en la puerta ahí de los juzgados. Y hoy día vemos con gran indignación, con gran sorpresa, que este mentiroso delincuente de Alan García pretende un proceso de extradición, de asilo político, al cual vamos a negar. Y hemos llamado a todos que se van a personar en este momento. Estamos esperándolo. Okay. Hacemos un llamado al pueblo peruano para que se pronuncie contra este delincuente, que se ha enriquecido y está comprobado. Y saludamos la labor de fiscalización del doctor Domingo Pérez y saludamos también al doctor Carguancho, porque están limpiando de la imagen del país ante el mundo de estos ladrones y delincuentes como el señor Alan García. Bueno, muchas gracias, caballero. Van a seguir convocando a más colectivos. Efectivamente, Alan delincuente. El día de hoy estamos esperando a los colectivos de Dignidad Callao, colectivo ciudadano, la Asamblea Ciudadana, las asambleas populares. Estamos coordinando, teníamos una asamblea hoy día en comas multitudinarias, pero se van a venir acá, en cualquier momento van a llegar. Hacemos un llamado para que en la cuadra 2 de Peset, por favor, se apersonan todas las personas de buena fe, que queremos que este señor se le rechace el asilo político, porque es una burla más que pretende hacer a todo el pueblo peruano. Me parece... El pueblo te repudia. Bien, estamos afuera de la embajada, de la residencia del embajador de Uruguay, donde Alan García se encontraría adentro de las instalaciones de este local. Y como podemos ver, la indignación popular ya es grande. Están convocando a colectivos para que lleguen a protestar contra esta decisión del expresidente Alan García de estar o de pedir el asilo político. Saludamos la labor del doctor Domingo Pérez y también del doctor Carguancho, de limpiar este país de estos delincuentes como Alan García. Ahí va. Ella con su bandera. No te preocupes. Alan delincuente, Alan delincuente, Alan delincuente, Alan delincuente, Alan delincuente, mafioso debe ir al Lurigancho. Alan delincuente debe ir al Lurigancho. Alan delincuente. Vemos la indignación de estos dos ciudadanos. En cualquier momento llegan más personas a sumarse. Los vecinos de San Isidro repudiamos la entrada de este señor acá a la embajada, a la residencia del embajador. Este señor debe estar en el water, es un delincuente. ¿Cuántas personas se espera que lleguen? Según información de último minuto, el gobierno uruguayo, dice ahí, aceptará la solicitud de asilo del expresidente del Perú, Alan García. En la noche del sábado, el exmandatario se presentó ante la residencia del embajador de Uruguay en Perú para solicitar asilo luego de que un juez le prohibiera salir del país. No sé si podemos seguir revisando la información para
poder conocer en qué sustenta este pronunciamiento, si hay un pronunciamiento oficial, en todo caso, de Uruguay. A ver, lo vamos a revisar con mayor detalle para conocer esta información del diario El País. Dice ahí, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Noboa, ha informado a El País este domingo que Uruguay aceptará la solicitud de asilo realizada por el expresidente del Perú, Alan García, ante la Embajada de Uruguay en Lima. Esta información de último minuto es la confirmación del diario El País, que ha conversado con el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Noboa, que está... Un delincuente. ¿Cuántas personas espera que lleguen más tarde? Convocamos a los vecinos de San Isidro, a los vecinos de Lima, el Callao, que quieran, digamos, hacer respetar la imagen del país, que se manifiesten acá en la cuadra 2 de la avenida PC para pedir la expulsión de este mafioso, este delincuente, eso Alan García. Han robado al país, han robado recursos, habiendo tanta gente pobre, en las zonas altoandinas, en las zonas de la selva. Este señor se ha enriquecido. Es el rey de las finanzas. Rey de las malas finanzas. Alan delincuente, vete al Lurigancho. 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 Para conocer, digamos, cuál es el malestar. Bien, este es el malestar entonces de la población que se ve reflejado con este pedido sorpresivo del expresidente García. Que el día de hoy se está haciendo presente acá en la cuadra 2 de Peseta en San Isidro. Yo creo que es tiempo de decirle a este señor que no tiene por qué venir a ninguna embajada, menos a la de Uruguay. Y el embajador bueno, Uruguay hay que recordar que el día de ayer el Poder Judicial ordenó el impedimento de salida de Alan García por 18 meses y no pasó ni siquiera un día, no pasó ni siquiera 24 horas para que el líder aprista solicitara al gobierno de Uruguay el asilo político. Esta noticia fue confirmada por nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. De acuerdo a este comunicado de la entidad estatal, Alan García llegó a la Embajada de Uruguay ayer sábado por la noche y permanece en este lugar para la molestia de los ciudadanos y de los vecinos también de San Isidro. El expresidente ha solicitado asilo a ese país conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte Uruguay y Perú, se lee en el comunicado oficial de la prensa o de la Cancillería peruana. Alan García es investigado por el Ministerio Público por el caso de los presuntos sobornos de Odebrecht. La investigación en su contra se extendió luego de que IDL Reporteros revelara en una conferencia que dio en Brasil que salió el dinero de la caja 2 de la corrupta empresa brasileña Odebrecht, de la cual habría recibido $100.000. Luego de que el segundo juzgado de investigación preparatoria anticorrupción, a cargo del juez Carlos Sánchez Balbuena, ordenara la medida contra Alan García, el expresidente dijo: para mí no es una sanción estar 18 meses en mi patria y apoyar a la PRI. Esta posibilidad, cuando estamos aquí rodeados también de muchas personas que se siguen acercando, esta posibilidad era manifiesta por parte del ex mandatario, que tuvo 2 gobiernos, recordemos, y que ya la venía manejando ante la posibilidad de este impedimento de salida. En una entrevista que dio Heriberto Benítez, él comentó sobre el caso de Alan García: todo lo que hace presumir es que el próximo paso sería una prisión preventiva, pero las autoridades tienen que tomar cuidado del caso, porque no por el hecho que se haya dictado un impedimento de salida del país, García puede eludir a la acción de la justicia. Se ha pronunciado también en la unidad que está comparando el caso de Alan García con el de Keiko Fujimori, hasta limpiar moralmente a nuestra... la indignación de la gente. Hay que recordar que Uruguay
se ha pronunciado ya sobre el caso. Recordemos que estamos aquí frente a la residencia del embajador. Y el embajador, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay informó que aceptarán la solicitud de asilo realizada por el presidente Alan García. Esto no quiere decir que lo vayan a asilar. Esto quiere decir, ojo, que van a aceptar la solicitud. Todavía falta un pronunciamiento oficial. El documento de la Cancillería uruguaya dice: el Uruguay, de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos en la materia y su tradición en materia de asilo, ha puesto el hecho en inmediato conocimiento de la Cancillería del Perú, la que sigue el procedimiento establecido por la Convención de Caracas sobre el asilo diplomático en 1954. Brindará la información necesaria para que nuestro país pueda evaluar la situación y adoptar la decisión que soberanamente considera adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que Uruguay está evaluando el asilo político. De momento ya han aceptado la solicitud. Pero así como hay manifestantes, y son la gran mayoría manifestantes en contra de Alan García, son muchísimas las personas que se han llegado, hay un grupo de personas que también están manifestándose a favor de Alan García. Es un grupo pequeño, pero están aquí también. Hay de todo, hay mucho movimiento, la prensa está por todos lados, como vemos a los colegas haciendo sus reportes, dando también para sus respectivos medios de comunicación los informes respectivos sobre este caso, que no solamente ya tiene pendiente al Perú, sino a Uruguay. Ha remecido el territorio uruguayo. Ahí vemos que se lanzan dardos de un lado y de otro. Escuchemos a la gente. Como vemos, ya la policía se ha puesto para separar entre los dos manifestantes a favor y en contra, porque ya los enfrentamientos ya se estaban produciendo muy violentos. El pueblo te repudia. Se ha metido en pleno colectivo. Vamos a ver qué pasa. Gracias. Diga su domingo, gracias. Que tenga buen domingo. Bueno, nunca pasan los espontáneos. Como vemos acá, los vecinos de acá también se suman, diciendo que Alan es inocente. Comienzan a cantar dentro de la barra, dentro de los manifestantes que están en contra. La señora agarró el megáfono y comenzó a decir Alan inocente. Vemos que se encuentra sola cantando Alan inocente enfrente de la gente que está. La policía ya comienza a actuar, diciéndole que se retire al otro lado donde pueda estar mejor.
cantó, Alan se jodió, Cuba ya cantó. Vemos acá, hay un afiche donde dice juntos, la cara de Alan García y Keiko Fujimori, AG y K, juntos a prisión. La gente querría que Keiko y Alan García estarían, que Alan García también esté en prisión junto a Keiko Fujimori por el tema del presunto lavado de activos. Como vemos, más efectivos policiales llegan acá al lugar de San Isidro, en la avenida PC cuadra 2 con Santiago Basurto. Se suman más personas que llegan a expresar tanto su rechazo como el apoyo y hemos de decirlo contra o a favor del mandatario, exmandatario Alan García Pérez. Todo esto está siendo coordinado, como ustedes pueden ver, por el general Rodríguez. El gobierno uruguayo, dice ahí, aceptará la solicitud de asilo del expresidente del Perú, Alan García. En la noche del sábado, el exmandatario se presentó ante la residencia del embajador de Uruguay en Perú para solicitar asilo, luego de que un juez le prohibiera salir del país. No sé si podemos seguir revisando la información para poder conocer en qué sustenta este pronunciamiento, si hay un pronunciamiento oficial, en todo caso, de Uruguay. A ver, lo vamos a revisar con mayor detalle para conocer esta información del diario El País. Para evitar que haya un enfrentamiento entre ambas partes. Bien, estas son declaraciones del general Gastón Rodríguez. General Gastón Rodríguez declarando acá en los exteriores de la residencia de Uruguay, diciendo que la policía está acá atento ante cualquier suceso que podría suceder acá